Hola, hola, familia Humanidad, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar aquí. Pues ya es jueves, tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca del ritual medicina y vamos a salir un poquito del contexto de lo que normalmente escuchamos nosotros de manera cotidiana al hablar de rituales. Y vamos a entrar propiamente a lo que constituye la palabra ritual para poder concebir de una manera más profunda, en un contexto más simbólico, qué es lo que implica realmente un ritual. La palabra ritual viene de liturgia, ¿no? O sea, cuando hablamos de, más bien, liturgia viene de ritual, ¿no? O sea, cuando hablamos de liturgia o hemos escuchado la palabra liturgia, es en realidad cuando nos referimos a un ritual. Y el ritual es lo que nos permite realizar liturgia, y la liturgia es lo que nos posibilita hacer rituales. ¿De dónde viene ritual o liturgia? Liturgia es lo que nos permite llegar al conocimiento, pero a través de la experimentación y la sensación, es decir, llegar al conocimiento a través de los sentidos. Por lo cual, hacer liturgia, hacer ritual, es llegar a un nivel de conocimiento, de sabiduría, a través de experimentar ciertas sensaciones, ¿no? A través de los sentidos. Entonces, teniendo esto claro, cuando nosotros vemos hacer liturgia o hacer ritual, cuando llevamos a cabo actividades, pongamos un ejemplo en el tema de nuestra mente, ¿no? Cuando hacemos arte, por ejemplo, cuando estamos pintando, cuando cantamos, en realidad estamos haciendo arte también como parte de un ritual, ¿no? O sea, hay un ritual, hay liturgia mientras nosotros estamos pintando, escribimos un poema, cantamos, etcétera. Ahí estamos llevando a cabo un ritual, porque incluso, por ejemplo, en nuestro cerebro, cuando entendemos, para entender el tema del ritual hay que entender lo interno y lo externo, o sea, las polaridades, y no las polaridades en su cuestión de un punto y el otro, como el punto A y el punto B, sino entender las polaridades en su unión. Es decir, por ejemplo, en el cerebro, cuando hay un cruce entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, esos cruces permiten que haya una unión, en algún punto se unen. Entonces, por eso vemos como la parte del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, ¿no? Cuando entendemos el izquierdo como la parte masculina y el derecho como la parte femenina. El hemisferio izquierdo lo que hace es maneja la lógica, maneja el razonamiento, maneja el aprendizaje, los números, la lectura, la escritura. Se activa en cada una de esas actividades. Mientras que el hemisferio derecho, que es el femenino, se activa la imaginación, la creatividad, la intuición, a través de esto, ¿no? La música, las emociones, los sentimientos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, teniendo esto claro, cuando ya asimilamos que va a haber alguna actividad que vamos a realizar, por ejemplo, artística, que estamos haciendo un ritual, es porque estamos uniendo ambas polaridades. Entonces, en el cerebro, cuando se hace un tipo de actividad, unimos, por ejemplo, la lógica y la imaginación. El punto no es la polarización. El punto no es ser completamente lógicos o ser completamente o dejar toda la imaginación o parte de la ilusión, sino justamente aterrizar y bajar ese aspecto. Digamos que nos volvemos lógicamente imaginativos o utilizamos la imaginación de una manera análoga, ¿no? De una manera lógica. Tenemos un razonamiento creativo, aprendemos por intuición, vemos números en la música y la música tiene cierto ritmo también. Vemos que la lectura nos invita a unir cuestiones emocionales.
podemos ver que a través de la escritura se plasman sentimientos. Ahí lo que está pasando en nuestro cerebro es una unión, se están uniendo ambos hemisferios. Y en este cruce de ambos hemisferios estamos uniendo lo masculino y lo femenino. En los rituales siempre tiene que haber un concepto de unión, de copulación. Cuando esto sucede, por eso vemos incluso hasta desde una parte simbólica, hay muchos símbolos que acompañan la cuestión de las liturgias. Podríamos entender, por ejemplo, las cruces, ¿no? Una cruz es un símbolo sexual, ¿no? Al igual que la espada. ¿Por qué? Porque se une lo masculino, como la representación fálica, y lo femenino, ¿no? Como lo que cruza el tema del falo, o el falo en la penetración de lo femenino. Entonces, la cruz como un símbolo, representación justamente de lo que es el cruce o la unión de esto masculino y femenino. Entonces, si lo vemos, eso lo podemos ver en nosotros, en la parte de nuestro cerebro, de cómo cuando hacemos arte, liturgia, ritual, estamos uniendo ambos hemisferios. Cuando hacemos un ritual cotidiano, en nuestra vida cotidiana, pues estamos uniendo aspectos internos y externos también, ¿no? O sea, lo material con lo sublime, con lo interno en nosotros. Podríamos verlo representado incluso en el mundo, ¿no? O sea, el mundo tiene sus polaridades, ¿no? Las polaridades del norte y el sur, ¿no? De cómo esta variante se ve reflejada y en dónde se empiezan a unir, ¿no? Lo podemos ver entre Oriente y Occidente. Podemos ver a Oriente que tiene tradiciones más espirituales, más de conocimiento, más del ser, ¿no? Y Occidente, bueno, pues tiene tradiciones más revolucionarias, más materiales, y vemos esta polaridad. Pero lo interesante es cómo a través de unir esta parte entre Oriente y Occidente, que es a través de ciertas prácticas, podríamos definir la unión de Oriente y Occidente cuando nosotros en Occidente, como lo revolucionario y lo material, pero lo hacemos en conciencia del conocimiento que nos antecede, o sea, a Occidente como parte de Oriente y Oriente como parte de Occidente. Es decir, podríamos entender rituales en donde unamos a Oriente y Occidente, en donde la parte de Oriente, la parte del ser, la parte del conocimiento, de la parte espiritual, trasladarla y aterrizarla en una parte cognitiva, de entendimiento, más materialista, ¿no? Incluso, porque cuántas personas no conocen ustedes que están en el mundo chamánico o espiritual o de la conciencia, que les pega en el mundo material. Y bueno, y hay que entender que estamos dentro de un sistema, ¿no? Vivimos dentro de un sistema capitalista con ciertas condiciones estructurales que van constituyendo parte del crecimiento y el desarrollo que vamos teniendo en nuestra vida cotidiana. Y aquí también genera una apertura de conciencia y de conectividad entre lo sutil y lo denso, entre lo tangible y lo intangible, y lograr aterrizar todo ese conocimiento de sabiduría ancestral, de espiritualidad, en una parte más aterrizada, en donde incluso vemos, ¿no?, que en Occidente, en este contexto de tradiciones revolucionarias y materialistas, pues ha generado también una revolución en Occidente, ¿no? Hay un despertar de conciencia, la gente ya no está tan arraigada en el tema material, pero es importante generar ese balance, porque si no, entonces no hay una unión, no hay una copulación, no estamos haciendo arte, no estamos haciendo rituales con eso. Estamos pretendiendo polarizar todo al lado contrario, es decir, dejar de ser materiales para pasar a ser completamente espirituales, y nos olvidamos de eso, ¿no? Y entonces, pues sí, volviendo al tema, ¿cuántas personas no conocemos que están en este mundo material, en este sistema materialista, en este sistema capitalista, que estar tan metidos en el tema espiritual hace que nos olvidemos de esta 3D, ¿no? O sea, vivimos tanto en esta dimensión, en este nivel de conciencia, en esta espiritualidad, y nos olvidamos de la realidad material, ¿no? Y no es que lo polaricemos, no es que lo llevemos a los extremos. El problema creo que es ese, lo llevamos a los extremos. Y no es que sea algo complejo. A ver,
a veces complicamos o volvemos complejo lo que es fácil, ¿no? Lo simple, lo sencillo. Pero creo yo que lo verdaderamente complejo es hacer bien lo simple. Y es lograr este nivel de entendimiento, de conciencia en este tipo de acciones que tenemos de manera cotidiana. Si nosotros nos diéramos la oportunidad incluso de llevar a Oriente a todo este conocimiento, darle una estructura más materialista, más revolucionario, allá en honestidad no sabría de qué manera podría funcionar, pero claro que hay que llevarle una línea, ¿no? Por eso vemos tanta parte en donde, pues sí, la 3D como que no cabe allá. Y no digo que esté bien o mal, o sea, entendamos que aquí no hay ni bueno ni malo, sino simplemente podríamos encontrar esa unión en lo funcional, este principio de terceridad en lo funcional. ¿Qué tanto nos funciona en este aspecto vivir la realidad que estamos viviendo, ¿no? Uniendo la parte material con la parte espiritual, ¿no? Unir la parte de conocimiento, pero en un contexto revolucionario. Y ahí es en donde empezamos a unir este aspecto. De hecho, tengo un curso en mi página web en donde hablo justamente de eso, que son cómo lograr que en estos 22 días, aparte el número 22, que también me encanta como el número maestro de lo oculto o del desocultamiento, ¿no? Empezamos a desocultar cosas porque no las empezamos a polarizar, no las dividimos, no las mantenemos divididas, sino que las comenzamos a unir, ¿no? Y en este curso lo que hago es, a través de esos 22 días, que son 22 lecciones o 22 clases, en donde unimos este aspecto, ¿no? 22 días de abundancia y prosperidad. Unimos la parte material para que la gente cuando salga de ahí tenga el conocimiento, las bases y las herramientas para crecer de una manera abundante, no solo en lo material, sino también en el conocimiento y también en el área espiritual. Y eso genera una prosperidad que lo que hace es que expande las condiciones en las que nosotros nos estamos desenvolviendo y estamos creciendo. Entonces, aquí lo que en realidad sucede es, me encanta este curso y me encanta, y gracias de verdad a toda la gente que me ha escrito de lo que han logrado a través de esos 22 días de abundancia y prosperidad. Y algunas personas me preguntaban, ¿por qué 22? ¿No? ¿Por qué 22 días? ¿Por qué no 21 días? A ver, entendamos algo. Para crear un hábito de abundancia y prosperidad, sí, efectivamente se requieren 21 días. Y en 21 días logramos integrarlo. Pero la manera en la que se revela, es decir, la manera en que nos damos cuenta si eso realmente fue efectivo, es a partir del día 22. Porque nos damos cuenta que en el día 22, en el arranque, en el inicio, es en donde se desoculta si el hábito verdaderamente está integrado o está encarnado en nosotros, ¿no? En este mundo material, pero desde la magia y desde lo sutil y lo sublime, para que esa abundancia y prosperidad empiece a moverse y a generarse desde una parte en conciencia, ¿no? Entonces, hay una frase de Víctor Hugo que a mí me gusta muchísimo, que hace referencia a esto en la unión de lo consciente y lo inconsciente, pero sobre todo entre lo material y lo inmaterial, entre lo tangible y lo intangible, entre lo masculino y lo femenino, que ya sabemos en una parte en donde unimos, que se da un resultado. Cuando logramos, por ejemplo, hay un problema, pues hay que encontrar la solución. Pero cuando quitamos la palabra problema y vemos problema ya no como un problema, sino como una oportunidad, entendemos que de la solución no solamente puede surgir una oportunidad, sino diferentes oportunidades. Entonces ahí, por ejemplo, algo que podríamos utilizar de manera cotidiana es dejar de ver el problema como problema y también incluso la solución como solución. Entonces, si dejamos de ver problemas y soluciones, podríamos comenzar a identificar oportunidades en donde podemos crecer y aprender de las cosas que no nos han funcionado y descubrir oportunidades que pueden ser funcionales para alcanzar el resultado deseado. Entonces, esta frase de Víctor Hugo
en donde une justamente lo masculino femenino para tener conciencia en nosotros de esas energías sexuales, de esas polaridades que nos constituyen en diferentes cuerpos, ¿no? En esos cuerpos de sublimación, como lo vimos en el cuerpo mental, en el cuerpo físico, en el cuerpo emocional, en el cuerpo espiritual, ¿no? Recordemos espiritual como espiral, de ahí viene el espiral, en donde al mismo tiempo que se va elevando, también se va expandiendo. Entonces hay que elevar la conciencia y expandir el contexto sobre ese conocimiento y sobre la conciencia que tenemos. Dice, el hombre está colocado donde termina la tierra y la mujer donde comienza el cielo. Entonces, hay una unión, ¿no? Pero esa división invisible que tenemos que aprender a unir. Y aquí tenemos un gran ejemplo que lo vemos de a todos los que estamos dentro del mundo de la magia, acerca de este proceso simbólico, cómo juega la simbología detrás de todo esto. Y esa cuestión de la simbología lo podemos ver en la copa del rey Salomón, ¿no? En donde hay un ritual, justamente, se maneja la liturgia de la copa del rey Salomón en un ritual en donde dentro de la copa se ve a un hombre y a una mujer haciendo el amor en un arca, ¿no? Que justamente se conoce como el gran arcano. Y este gran arcano representa la unión de lo masculino y femenino para dar vida y para dar proceso, dar vida a cualquier cosa, no solamente a un nuevo ser humano, sino también dar vida como una creación de algún proyecto o algo en particular. Entonces, si hacemos algún ritual, pretendamos que ese ritual lo que va a hacer es crear oportunidades, ver diferentes posibilidades y crear algo nuevo, ¿no? O sea, que sea un ritual para crear algo nuevo. Ese es lo que nos muestra y nos enseña el gran arcano. Y curiosamente, pues de ahí viene gran arcano, ¿no? Arcano, arca, Noé. El nombre, el arca de Noé, viniendo del gran arcano. El arca de Noé. ¿Y qué enseñaba el arca de Noé? Pues justamente eso es mantener la vida como tal, tomar lo masculino, femenino de todas las especies para que prevalezca justamente la vida y la existencia en este plano terrenal. Entonces, desde ahí podríamos ver y entender diferentes aspectos de los rituales como algo que nos permita no solamente crear algo nuevo, ver diferentes posibilidades e intencionarlo para darle vida a algo nuevo, sino que también implica darle muerte a ciertas cosas que no nos han funcionado y poderlas sanar a partir de ahí, porque la sanación viene cuando se concientiza el desde dónde no fue funcional, lo que no pudimos resignificar, disolver emocionalmente, y eso crea un acto de conciencia, da vida a una nueva percepción de la realidad y crea una nueva percepción de ella. Y a partir de ahí, un ritual medicina nace por tener el conocimiento y la conciencia de lo revolucionario y lo material, lo analítico, lo creativo, la intuición, el razonamiento, todo en unión y en copulación para darle vida a algo nuevo. Entonces, la invitación para estos temas de rituales medicina es entender que en ese mismo ritual, en ese mismo momento, estamos uniendo la muerte del pasado con la nueva vida a futuro que vamos a ir creando. Y mucho de esto en relación a lo material, lo podemos ver también en estos 22 días de abundancia y prosperidad. Así es que, pues bueno, te dejo aquí abajo mis redes sociales, pícale a los botoncitos. Por favor, nos ayudarían mucho a compartir este mensaje. Suscríbanse al canal, pícale el botón, suscríbete al canal, activa la campanita para que cada jueves que subamos un video o subamos un nuevo episodio en este podcast, pues no te lo vayas a perder, escuches más mensajes de conciencia, de magia, de energía, de ser y de vibración. Así es que te agradezco por haberme escuchado este jueves. Deseo que tengas un maravilloso, mágico fin de semana y pues bueno, nos vemos el próximo jueves con más información acerca de la magia, acerca de la espiritualidad o también con algunos otros temas que parecieran ser de interés. Déjame en tus comentarios qué piensas acerca de esto, si hay algo de lo que te gustaría que habláramos y podríamos vernos en algún otro video o escucharnos en algún otro episodio. Te mando un fuerte abrazo, mucho amor, muchas bendiciones y nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.